Muy queridos hermanos, muy buenas noches. Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente en esta serie de conferencias que hemos iniciado con la finalidad de prepararnos para la solemnidad de Pentecostés. Hemos ya iniciado nuestra reflexión sobre los frutos del Espíritu Santo. Ayer yo tenía el gran gusto de compartir con ustedes el fruto del Espíritu Santo, caridad. La caridad como presencia de Dios en nuestra vida, que nos lleva a vivir de acuerdo a lo que hay dentro de nosotros, la presencia de Dios. Esta noche vamos a reflexionar sobre la paz como fruto del Espíritu Santo. Y para dirigirnos esta reflexión, hemos invitado al Padre Ángel Sánchez Velasco. Él es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma. Actualmente es profesor de Derecho en el Seminario Palafoxiano y también es capellán del Templo de Santa Mónica, donde se encuentra la muy querida y milagrosa imagen del Señor de las Maravillas, y también es rector del Templo de San Juan de Dios. Está próximo a cumplir 20 años de haber recibido la ordenación sacerdotal, y les puedo decir que es una persona que vive lo que nos viene hoy a compartir como una reflexión, el fruto de la paz. Me da muchísimo gusto recibir al Padre Ángel Sánchez. Lo dejo con ustedes. Espero que esta reflexión sea de mucho beneficio para todos. Padre Ángel, bienvenido. Adelante, por favor. Agradezco al Padre Francisco la invitación que me ha hecho a compartir con ustedes este tema, el don del Espíritu Santo que propicia en nosotros frutos. Ayer se ha hablado de la caridad, hoy hablaremos de la paz. Vamos a introducir este momento con una breve oración, vamos a encomendarnos a este Santo Espíritu, vamos a poner también nuestras intenciones y necesidades. Es importante en estos días de mucho sufrimiento, de mucho pesar para tantos hermanos, para nosotros mismos, ponernos siempre en manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos de tu consuelo, por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguí junto con ustedes el día de ayer la charla que impartió el Padre Francisco. Verdaderamente nos ayudó para empezar este camino de varias charlas en pos de Pentecostés. Estamos en Pascua, tiempo pascual, venimos de renovar nuestra condición de bautizados y buscamos una nueva fusión del Espíritu Santo. Pentecostés, próximo 31 de mayo, fecha que ya debe estar en nuestra agenda, en nuestro calendario, nos vamos preparando a ello. Fiesta del Templo, donde el Padre Francisco también es rector, y todo este trabajo apunta a la evangelización de todos sus fieles y de cuantos nos acompañan también en estos días. Miraba la predicación del día de ayer y pensaba también en lo siguiente, como ayer se mencionó.
Lo diré también por aquellos que hoy por primera vez se integran. Ayer el Padre Francisco nos invitaba a pensar en frutos. ¿Qué frutos está dando nuestra vida? El Evangelio de Mateo cuenta el dicho de Jesús, cuando él expresó: por sus frutos los conocerán. De ahí que vale la pregunta para nosotros: ¿qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos se manifiestan en nuestra vida? ¿Qué es lo que ven los demás en nosotros? Se ha citado el día de ayer la carta a los Gálatas. Es bueno ir llevando quizá un apunte. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Ahí San Pablo presenta en primer lugar una lista, diré, no agradable, pero bastante real. Una lista de frutos, y ahora que nos venimos a preguntar qué frutos estamos dando, pensemos si no hay algo de esto en nuestra vida. Dice Carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. Están claras cuáles son las obras de la carne: la fornicación, la impureza, la lujuria, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las riñas, las discusiones, las divisiones, las envidias, la embriaguez, las orgías y cosas semejantes. A partir de escuchar esta palabra, la de Pablo, seguimos en esa pregunta: ¿qué frutos estamos dando? Porque, como lo señala el mismo apóstol, espiritualmente dichos frutos tienen consecuencia eterna. Dice el apóstol: sobre estas cosas les prevengo, que los que hacen tales cosas no tendrán por herencia el reino de Dios. Ahora podemos contrastar, como lo notábamos también desde ayer, esta primera lista que presenta Pablo con aquella que sigue en el capítulo 5, ahora en los versos 22 y 23. ¿Qué dice aquí San Pablo? En cambio, los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia, la fidelidad, la modestia, la paciencia, hasta alcanzar 12 frutos, 9 presentes en esta carta a los Gálatas. ¿Qué frutos está dando nuestra vida? Sigue siendo una pregunta de fondo también para nosotros. Ayer notaba, y muy bien hecho de parte del Padre Francisco, la citación del Catecismo de la Iglesia Católica. Venimos a recordar que son 4 partes las que componen este catecismo. La última edición todavía la tenemos, de Juan Pablo II. La primera parte, lo que debemos creer, lo que debemos celebrar, lo que debemos vivir, y un cuarto apartado, la cuarta parte, que habla sobre la oración y en particular el Padre Nuestro. De la primera parte, lo que debemos creer, cuando está la mención de nuestra fe en el Espíritu Santo, el número 736 del Catecismo felizmente nos dice esto: gracias al poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. Gracias al poder del Espíritu Santo. ¿Qué frutos estamos dando? Y ya venimos a reconocer en estos días, gracias al poder, a la actuación, a la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, es que se pueden esperar frutos de bien, frutos buenos. El mismo catecismo, citado ayer en el número 1832, que ya se ubica en la tercera parte del catecismo, cuando está hablando allí de lo que hemos de vivir, si uno revisa el catecismo, empieza por hablar de la dignidad de la persona,
Hablará después de la sociedad, el vivir en comunidad y finalmente citará los 10 mandamientos. En esa tercera parte, al hablar de la dignidad de la persona, está la mención de las virtudes. Y en ese espacio están colocados los dones y frutos del Espíritu Santo. Este número, 1832, Catecismo de la Iglesia Católica, está señalando: los frutos son manifestaciones de que nuestra vida está siendo transformada o perfeccionada por Dios. Qué interesante. Nuestra vida está siendo transformada, perfeccionada por Dios. Permítanme presentar esto así. Recordando el Evangelio, en aquel hecho de que un hombre se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Hoy venimos a considerar que su planteamiento no fue bueno, no fue correcto. ¿Qué debo de hacer yo? Creo que el planteamiento que conviene entender y al que lleva realmente nuestro Señor es este. No es ante todo qué debo de hacer, sino dejar que Él sea quien actúe. Como decía el Catecismo, dejarnos transformar y perfeccionar por Dios. La pasada Navidad, la pasada Pascua, en su inicio, me ha permitido predicar algo que quisiera recordar así en la pregunta que nos hacíamos, que creo cabe perfectamente aquí. Si no es tanto el planteamiento, ¿qué debo de hacer yo para alcanzar la vida eterna? La pregunta que importa es esta: ¿me dejo amar por Dios? ¿Me dejo amar por Él? Feliz imagen, que se ha vuelto incluso canto, es la del alfarero, la de aquella obra que tiene en sus manos, esa arcilla que trabaja. Toma mi vida, Señor, hazla de nuevo. Pues ahora que nos venimos a preguntar qué frutos está dando nuestra vida, qué frutos estamos dando, qué es lo que la gente ve en nosotros, si nos apoyamos en el texto de Gálatas para tener ahí una referencia acerca de frutos del Espíritu, creo que llegamos a este punto bastante importante en el camino espiritual, en la vida cristiana de cada uno de nosotros. Dejo que Dios sea Dios en mi vida, me dejo transformar y perfeccionar por Él. Hoy vamos a platicar aquí de uno de los frutos que será exactamente consecuencia de esta acción de Dios en nosotros. Los frutos que Dios espera de nosotros, que incluso nosotros tenemos ese deseo de producir. Estos frutos pues son manifestación de la cercanía de Dios, de la acción de Dios en nuestra vida. Hoy vamos a meditar en uno en particular, el fruto de la paz. ¿Estoy dando fruto de paz? Vamos a meditar un poco en eso. Yo notaba, debo de decir que estoy siguiendo también en la reflexión una catequesis del Santo Padre Juan Pablo II, hoy con toda propiedad. Estamos mencionándolo, Santo Padre, estamos por celebrar en próximos días 100 años de su nacimiento. Juan Pablo II en el año 91, el 29 de mayo, impartió una catequesis que él mismo tituló El Espíritu Santo, fuente de la paz. Pues iremos siguiendo algunas ideas, reflexión del mismo Santo Padre, que nos haga bien en esta noche. Empezaré yo por decir, según la doctrina revelada, el Espíritu Santo es quien comunica a los hombres la paz espiritual, la paz íntima, que se expande como paz también luego a la comunidad, a la sociedad. Verdad revelada. El Espíritu Santo comunica a los hombres esa paz espiritual, esa paz del corazón.
Es Jesús, si hoy hemos escuchado en la celebración de la Eucaristía del Evangelio, es Jesús quien en el capítulo 14 de San Juan, hablando a sus discípulos en el contexto del cenáculo, la última cena, Él anuncia la paz. Pero esta paz que Él ofrece, que Él da a los suyos, viene después de prometer la asistencia del Espíritu Santo. Veamos esa relación. Paz comunicada a los discípulos con el don del Espíritu Santo que establece en los corazones dicha paz. Es San Juan quien se ha preocupado de decirnos que la promesa de paz sigue a la promesa del Espíritu Santo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Abramos aquí un primer punto de meditación. Si la paz que el Señor da a los suyos viene por la promesa anterior del Espíritu Santo, un primer punto de meditación. Nos vamos a apoyar en la carta a los Gálatas que hemos citado. Según San Pablo, la paz es fruto del Espíritu Santo. Así lo citamos en la carta a los Gálatas, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz. Se contrapone entonces a las obras de la carne y ubiquemos aquellas que de esa lista que nos ha dado también San Pablo en la carta a los Gálatas figuran aquí: discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, discusiones, envidias. Precisamente porque transforma las disposiciones internas, el Espíritu Santo suscita un comportamiento fundamental de paz. Esto que dice Pablo en la carta a los Gálatas, hemos de encontrarlos como obstáculos interiores, como situaciones que dificultan esta acción del Espíritu en nosotros y por tanto la vivencia de la paz. Pues Él viene en nuestro auxilio. Disposición interna, fundamental, establecimiento de la paz en el corazón de nosotros. Se trata siempre de la única paz, la paz verdadera que es la de Cristo, pero infundida y vivida en los corazones bajo el impulso del Espíritu Santo. ¿Cuál es el contexto de este primer punto de meditación? Lo analizaba en lo personal, preparando la charla, y lo concebía, incluso con un canto que muchos conocemos, que cuántas veces habremos citado en medio de dar un consejo. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde haya odio, yo ponga el amor. Que allá donde haya ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde haya discordia, yo ponga la unión. Ese es un primer punto de meditación. La paz que Cristo ha traído, la promesa del Espíritu, la promesa de la paz, tiene que ver con este aspecto que podemos entonar de esa manera: haz, Señor, de mí un instrumento de tu paz. No frutos de discordia, no frutos de envidia, no frutos de rivalidad, no situación en la cual tengamos discusión, diferencia con nuestros hermanos. Fruto del Espíritu. Si el Espíritu trabaja en nosotros, si nosotros nos dejamos transformar y perfeccionar por Él, vivamos la paz. Tendrá todo sentido aquel gesto que en la Santa Misa y ahora en propia casa muchos están realizando. Vean la invitación: dense un saludo de paz. Nos damos la paz. Varias veces he citado aquel caso cuando celebrando la misa y teniendo por delante a la comunidad y mirando hasta el fondo cómo ingresaban aún fieles una vez ya comenzada la misa. Recordaré el caso de lo que entiendo era una familia, pero era notorio, venían discutiendo, venían peleando entrando a la Santa Misa.
entraron, ocuparon un lugar entre nosotros. Habiéndome dado cuenta de cómo llegaron, mantuve un poco la mirada en ellos en el transcurso de la Santa Misa. Llegó el momento de la paz. Y yo estaba atento a ver si se daban la paz ellos dos, hablo de esposo y esposa. Pues quedé admirado, habiendo invitado a todos los fieles, dense el saludo de paz. Ellos procuraron dar la paz a todos cuantos estaban a su alrededor, pero entre ellos no dieron ese gesto, no se comprometieron. ¿Qué sentido tenía darle la mano a los otros? Este es el primer punto de meditación. Y veamos si el Espíritu Santo, actuando en nosotros, alcanza este maravilloso fruto. Dejémonos transformar y perfeccionar por Él. Ahora, un segundo punto de meditación, hablando siempre de la paz. En la carta ahora a los Filipenses, sigue siendo el apóstol Pablo, el apóstol habla de la paz como un don concedido a quienes, aun en medio de las angustias de la vida, se dirigen a Dios. Citemos carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 al 7. Leo el texto. Mediante la oración y la súplica, diríjanse a Dios, acompañando la acción de gracias. Y asegura aquí el apóstol, la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Subrayo la parte importante de este segundo punto de meditación. La paz como un don concedido a quienes navegan, transitan angustias, dificultades en la vida. En medio de la tempestad, tengo paz. En medio de las situaciones fuertes, tan exigentes a las que me enfrento, conservo estar en paz, la paz del corazón, fruto de esa acción del Espíritu en nosotros. Meditando en esto, consideraba la vida de los santos. Tenemos en ellos bastantes y muy buenos ejemplos. Ellos que enfrentaron pruebas dolorosas, que vivieron tormentas que prácticamente ya les abatían. ¿Qué historia de santo conoces y puedas recordar ese momento difícil? Esa noche oscura, esa experiencia de desierto. Pensaba muy en lo particular en una de esas grandes experiencias que nos han llegado a nosotros. Lo diré con un ejemplo y personal. Disculpen que sea ahora un ejemplo personal. En el año 2011, en la experiencia que he tenido de estar hospitalizado, lejos de casa, prácticamente uno dice solo, ante una enfermedad que me mantuvo un mes en el hospital, recuerdo que fueron días bastante difíciles. Alguien me había regalado, antes de partir, una libreta y por iniciativa le había pegado una calcomanía con unas palabras que creo conocemos. Era una imagen de Santa Teresa y le acompañaban estas palabras: nada te turbe, nada te espante. Muchas veces digo que tomé esa libreta, la aprisionaba por querer aprisionar ese mensaje. Nada te turbe, nada te espante, todo pasa, Dios nunca cambia, la paciencia todo lo alcanza. Quien tiene a Dios, nada le falta, solo Dios basta. Hablamos de la paz cuando se enfrenta uno a la dificultad.
a lo difícil. Los frutos del Espíritu en nosotros, la acción de Dios, dejarnos amar por Él. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes delante de sus tormentas, de sus tempestades? Muy bien ocupó la imagen el Santo Padre Francisco ahora al inicio de este tiempo prácticamente de pandemia, para animarnos, para socorrernos, para consolarnos. Vamos en la misma barca, nos tomó por sorpresa, nos asustamos, avanzamos con miedo. Así descrita aquí está la situación de este tiempo. Lleguemos a experimentar el fruto de la paz, porque Dios nos ama, porque manifiesta su cercanía, porque su Espíritu trabaja en cada uno de nosotros. Tenemos así 2 puntos de meditación, contemplando la paz como un fruto del Espíritu en nosotros. ¿Qué sigue? Porque es cierto que el don se ha de volver tarea. La acción de Dios en nosotros también nos compromete. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Permítanme decir como lo he pensado. El cristiano debe empeñarse en secundar la acción del Espíritu Santo. Secundar la acción del Espíritu Santo alimentando en el alma las tendencias del Espíritu que son vida y que son paz. Podamos derribar toda resistencia. Podamos obrar cual pide la fe como acto pleno, acto de nosotros, acto humano. Podamos hacer el acto de confianza y abandono. Secundar la acción del Espíritu. San Pablo, en la carta a los Romanos, manifiesta que su deseo es que recibamos el don de la paz, que es un elemento esencial en la vida en el Espíritu. Avanzar en la vida de Dios, caminar en esta experiencia de Dios con nosotros y en nosotros, tener este regalo, fruto, el don de la paz. ¿Cuáles son las palabras de Pablo que afianzan esto? Carta a los Romanos, capítulo 15, verso 13. El Dios de la paz les colme de todo gozo y paz en vuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo. Que se hace una fórmula a aprender, a tenerla muy en la conciencia, en el pensamiento, en la memoria. El Dios de la esperanza les colme de todo gozo y paz en vuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo. Llegando aquí, o llegados a este momento, y motivándonos a secundar la acción del Espíritu Santo en nosotros, ojalá podamos colocar todos nuestros esfuerzos, me atrevo a decirlo, personales, familiares, comunitarios, en pos de que esto sea una realidad. No basta que alguien diga muy en su interior: yo estoy en paz, me siento en paz. Porque es una realidad, somos enviados. Dios ha edificado su iglesia, su familia. Somos quienes nos hacemos en el encuentro, en el compartir. Probablemente les ha pasado lo mismo que siento me ha pasado a mí en estos días. Llegados a la celebración de Pascua, francamente uno añoraba un abrazo, una felicitación. Sí, la damos de palabra, pero estamos hechos para recibir el abrazo, para darlo, para estrecharnos. De ahí que no basta que pensemos solo en nosotros, sino que seamos constructores de una paz que trasciende nuestra persona. Trabajamos, secundamos la acción del Espíritu Santo a fin de que este fruto presente en nosotros sea también una realidad
digámoslo así, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestros ambientes. Quiero terminar esta meditación citando un documento que espero conozcamos. He dicho que la base de esta reflexión viene también de una catequesis de Juan Pablo II del año 91, pues unos años antes. El mismo Santo Padre Juan Pablo II había regalado a la Iglesia una carta encíclica, la conocemos, Dominum et Vivificantem. En esta carta encíclica, que habla de la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y del mundo, las palabras primeras, incluso las que dan nombre así también al documento, son: la Iglesia profesa su fe en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Bueno, de ese documento, yo quisiera invitarles, si tienen oportunidad de buscarlo, de leerlo en estos días, yéndonos a la parte prácticamente final del documento. Hay una presentación que hace ahí Juan Pablo II que me gustaría que escucháramos en esta ocasión. Cito literal a Juan Pablo. También la paz es fruto del amor, esa paz interior que el hombre cansado busca en la intimidad de su ser, esa paz que piden la humanidad, la familia humana, los pueblos, las naciones, los continentes, con la ansiosa esperanza de obtenerla, ya que el camino de la paz pasa, en definitiva, a través del amor y tiende a crear la civilización del amor. La Iglesia fija su mirada en aquel que es el amor del Padre y del Hijo. Su confianza se funda en aquel que, siendo espíritu amor, es también el espíritu de la paz, y no deja de estar presente en nuestro mundo, en el horizonte de las conciencias y de los corazones, para llenar la tierra de amor y de paz. Qué bello pensamiento de Juan Pablo II. Hay años que ya nos distancian de este documento, pero la fuerza de este mensaje es preciosa para el día de hoy. Busquemos fijar nuestra mirada en el Espíritu, el que muchas veces ha sido nombrado como el gran desconocido o el mayormente olvidado. Fijar nuestra mirada para alcanzar esto que desea nuestro corazón. Juan Pablo II, en los últimos 2 renglones de esta encíclica, Dominum et Vivificantem, colocó algo que a mí me permite dar el final de la charla. Probablemente, si lo pudiéramos hacer hasta físicamente, nos ayudaría. ¿Por qué lo digo? Porque Juan Pablo II terminó diciendo esto: ante Él, ante quien quiero fijar mi mirada para alcanzar el don de la paz, ante Él me arrodillo al terminar estas consideraciones, implorando que como Espíritu del Padre y del Hijo nos conceda a todos la bendición y la gracia. Vean que es una manera bastante interesante de invitarnos Juan Pablo II a buscar el Espíritu Santo, a Dios Espíritu Santo, fijar la mirada en Él. Me arrodillo ante Él haciendo esta mi invocación. Pues, queridos hermanos, hemos recorrido estas enseñanzas de nuestra Iglesia, de nuestra fe, don de la paz, no como una conquista, sino como un fruto de nuestra relación precisamente con Dios. ¿Quieres vivir la paz? Primer punto de meditación: contra toda discusión, toda envidia, toda rencilla, toda distancia. ¿Quieres vivir la paz? Como esta experiencia que en medio de las dificultades es que tu vida está firme, que estás establemente colocado en las manos de Dios.
Dios está contigo, te sostiene ahí donde están tus miedos, donde están esas situaciones de fragilidad. Incluso, ayer estuvo muy bien mencionado, aún a pesar de nuestro pecado, el Espíritu Santo sigue transformando y perfeccionando nuestro ser. Pues vamos a terminar con una oración en casa, donde ustedes se encuentren, busquen estar en una posición que les pueda ayudar a ustedes. Puede ayudarles también cerrar sus ojos. Ha sido bueno muchas veces levantar nuestras manos, poder expresar también con nuestro cuerpo una disposición a este encuentro y relación con nuestro Dios. Les ayudo con unas palabras que ustedes puedan seguir también personalmente. Señor Jesús, te pedimos que vengas con tu Espíritu Santo. Jesús, por el poder de tu Santo Espíritu, revela en nuestra vida el tipo de fruto que estamos dando. En tu nombre, Padre, permite que el Espíritu Santo reine más en nuestra vida. Nos libere de los frutos de la carne, de la ira, de la amargura, de la envidia, de las divisiones. Señor, permite que ese fruto pueda ser podado en nuestra vida. Permítenos, Señor, dar los frutos del Espíritu Santo, con más amor y alegría y paciencia, amabilidad, ternura, fidelidad. Te pedimos que nuestra vida dé más frutos para que podamos sentirte y sentir tu amor y sentir más tu presencia. Y que esto logremos compartirlo con nuestros hermanos. Por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, llena nuestros corazones para que demos una gran abundancia de frutos. Por eso sabemos también decir: ven, Espíritu Santo, envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero agradecerles la atención prestada a esta reflexión. Vale la pena que nos detengamos en algún punto que más haya dado a nosotros luz, quizá la posibilidad de hacer nuestra oración final de esta noche. He comunicado al Padre Francisco, de parte de la comunidad a la que sirvo, un canto que estará en la página del Templo de la Compañía, Templo del Espíritu Santo, con el cual quizá ustedes también se puedan ayudar para terminar
este día en la meditación del Espíritu Santo y un fruto de su acción en nosotros, el fruto de la paz. Agradezco la atención y rezaré por ustedes. Gracias. Quiero agradecer al Padre Ángel el habernos compartido esta reflexión sobre la paz como un fruto del Espíritu Santo. Padre Ángel, muchísimas gracias. Te agradezco. Dios te bendiga. Queridos hermanos, los invito para que el día de mañana nos volvamos a reunir a las 8 de la noche para la siguiente reflexión: el gozo como fruto del Espíritu Santo. Qué importante es hoy día distinguir lo que es el verdadero gozo, la auténtica alegría de cualquier situación que nos exalta los sentidos y la confundimos con alegría. ¿Qué es la verdadera alegría? ¿Cuándo se vive auténticamente con gozo en nuestra vida? El Padre Israel Pérez López, que es el director de la Escuela de Filosofía del Seminario Palafoxiano, será quien nos comparta este tema. Va a ser un gusto poder encontrarnos nuevamente el día de mañana. Que Dios los bendiga a todos, que tengan un excelente descanso. Buenas noches.